Bien, hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la ayudantía eh, de ciclos. Obviamente vamos a iniciar con el ciclo introductorio, que es el ciclo de Carnot. Antes de avanzar, vamos a hablar muy levemente ciertos conceptos que obviamente los vieron en clase, sin embargo los vamos a mencionar rapidito. Tenemos dos tipos de procesos, eh, bueno, procesos reversibles y procesos irreversibles. En cuanto a los reversibles, tenemos dos tipos, internos y externos. ¿Qué son los procesos reversibles? Los procesos reversibles son aquellos, para dejarlo en la teoría fácil, básicamente aquellos que pueden volver a su punto de origen sin tener ningún tipo de alteración ni externa ni interna en el proceso. ¿Ok? Cabe recalcar que, por supuesto, estos procesos son ideales y son procesos que no ocurren llevado, digamos, entre paréntesis a la vida real. ¿Ok? Todo proceso real es un proceso irreversible. ¿Por qué? Hay N factores que pueden determinar que un proceso sea irreversible, pero entre los más comunes tenemos calor, ¿ok? Si es un proceso de transmisión, con que se caliente la pared de la máquina que estamos utilizando, ya es un proceso irreversible. Tenemos fricción, de hecho es el más común, básicamente no podemos tener un proceso entre contactos si no hay fricción, y cuando hay fricción ya es un proceso irreversible. Es por eso que lo que vemos como conceptos de la materia al inicio, por ejemplo, cuando planteábamos una turbina ideal y decíamos, ah, ya es isentrópica porque es ideal y es reversible, por supuesto que eso solo ocurre teóricamente. Y basado en eso, tenemos el ciclo de Carnot. ¿Qué es el ciclo de Carnot? Básicamente es un ciclo de potencia teórico. ¿Y por qué es teórico? Porque está compuesto de varios, eh, sería ciclos internos que son reversibles. ¿Ya? Y precisamente porque son reversibles, son teóricos. Entonces, si planteamos un ciclo de Carnot en un diagrama temperatura-entropía, obtendríamos algo más o menos así. Ah, ya, por cierto, también se habla bastante de lo que es la segunda ley de la termodinámica, que es básicamente lo que vamos a aplicar acá. Y antes de adentrarnos a hablar de ciclos de Carnot, recordar un poquito ciertas preguntas teóricas que suelen hacer, las que me acuerdo. Por ejemplo, las características de una máquina térmica. Ya vamos a hablar ahorita de lo que es la máquina térmica. Este hecho está muy ligada con esta parte de los ciclos. Y es que tienen cuatro características. La primera es que reciben calor de una fuente a alta temperatura. La segunda es que parte del calor la transforma en trabajo. Y esto de aquí es una ley, ya lo vamos a ver ahorita, me acordé. La tercera es que el calor remanente es rechazado a un sumidero, siempre. Sea cual sea el sumidero, un agua de un lago, un río, el ambiente, etcétera. Y la cuarta es que opera en ciclo, es decir, asumamos que veamos el ciclo por pasos, ¿no? Perdón. Tenemos uno, 2, 3, 4. Esto siempre va a ser así. Y así va a seguir. Del uno pasa al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 volvemos al uno. Y así sucesivamente. Siempre vamos a operar en ciclo. Ahora, mencionando lo que vimos en el punto 2, que parte del calor se transforma en trabajo, esto de aquí es el enunciado de Kelvin Planck. ¿Ok? Y este es el enunciado que parte de la segunda ley de la termodinámica, y Kelvin Planck nos menciona que no existe una máquina térmica con una eficiencia igual a uno, o si le llevamos a porcentaje al 100%. Es decir, que básicamente es imposible transformar todo el calor en trabajo. Ya, es por eso que cuando veíamos los dispositivos, decíamos, ay, es un dispositivo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros asumíamos que todo el calor se transformaba en trabajo. Esto no ocurre eh, en procesos reales, digamos. Mm, algo más que se me estaría escapando. Ah, el enunciado de Clausius también.
Ya, eso no lo recuerdo textualmente, pero era algo como que es imposible que construyamos nosotros un dispositivo que opere en ciclo, ¿ok? Este era un enunciado enfocado hacia máquinas térmicas, que no produzca un efecto distinto al de transferencia de calor desde una temperatura baja hacia una temperatura alta. Ya, que eso llevado a español básicamente es que el calor nunca va a fluir por sí mismo de un cuerpo frío a uno caliente. O que es imposible que construyamos una máquina que si opera en un ciclo, no haga el efecto de extraer calor del frío y enviarlo hacia un foco caliente. Y ese es el enunciado de Clausius, ya mencionamos el de Kelvin Planck, las características térmicas, creo que ya estaríamos ahí, sí. Igual si me acuerdo algo durante el camino, hacemos una pausa y volvemos. Ahora sí, lo que les estaba mencionando. Si nosotros dibujamos un ciclo de Carnot en un diagrama temperatura-entropía, vamos a obtener algo así. Literalmente un rectángulo, no será un cuadrado. ¿Ok? Algo así. Comprendido por cuatro fases. Yep. Ejemplo 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos ciertas características. Tenemos de 1 a 2 y de 4 a 3, tenemos un proceso isotérmico reversible. Recordemos que estamos ante fases reversibles. Todo el ciclo de Carnot es reversible, por ende todo el ciclo de Carnot es ideal y por ende aquí nace esta ley que nosotros utilizamos para el ciclo de Carnot y para lo que es útil. No existe una máquina térmica que supere la eficiencia del ciclo de Carnot. Es más, si lo hacemos más extremista, no existe una máquina que ni siquiera iguale la eficiencia de un ciclo de Carnot. ¿Por qué? Porque es un ciclo ideal, es algo que no considera ningún tipo de pérdidas, no considera nada que suceda en el exterior y es algo que si nosotros planteamos una máquina real no va a suceder nunca por nunca, básicamente. Entonces, aquí tenemos, bueno, ya dijimos que de 1 a 2 y de 4 a 3 tenemos isotérmicas, unas fases, perdón, isotérmicas reversibles. De 1 a 4 y de 2 a 3 eh, tenemos isentrópicas, ¿no? Eh, Entonces, esto es 1, esto es 2. Regálame un segundito, tengo que contestar una llamada importante. Ya listo. Eh, ya, entonces, aquí que tendríamos, tendríamos dos temperaturas de este lado, ¿no? Esta temperatura de acá, que es la temperatura alta, nosotros la vamos a conocer como TH, que es temperatura high temperature, ¿ok? Es la temperatura alta. Y basándonos en esto, tendríamos la de acá, que es la temperatura baja, ¿no? Siempre va a funcionar entre dos focos, uno a alta temperatura y uno a baja temperatura. El de alta temperatura generalmente se va a considerar fuente y el otro sumidero. Aquí ya lo hemos conectado. Yep, y eso es básicamente lo que tendríamos. Ahora, ¿qué debemos conocer? Uy, qué mega error aquí. Ya, ¿qué es lo que debemos conocer? Nosotros debemos conocer de aquí su eficiencia. Entonces, para nosotros conocer la eficiencia de este ciclo de Carnot, tenemos varias fórmulas, digamos, o varias maneras de encontrarlos de acuerdo a los datos que nosotros tengamos. Y aquí vienen las confusiones en ciclos. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos que varias fórmulas, tenemos dos, tres de eficiencia, y dicen cuál uso, cuál es la que se usa, cualquiera. ¿Ok? Va a depender de los datos que ustedes tengan en el problema o los datos que ustedes logren encontrar.
¿Ok? Es por eso que existen varias maneras de resolver los ejercicios ya cuando entramos a ciclos. Bueno, tampoco es que varias, pero varios caminos para llegar a la misma respuesta. ¿Por qué? Porque nos estamos basando de una u otra fórmula. ¿Ok? Por ejemplo, para Carnot tenemos esta de aquí, que como van a ver, todas vienen de la madre, que es esta. W neto sobre calor que ingresa, calor entrante. Esa es una. Ahora, si nosotros expandimos este W neto, ¿qué nos va a quedar? 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra. Que recordemos que W neto es calor que ingresa menos el calor que sale. ¿Ya? Ahora, ¿a qué más podemos llevarlo? Perdón, a temperaturas. Entonces tenemos eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor que sale, va a depender de TL, y el de acá va a depender de TH. Como nosotros sabemos, esto de aquí es isentrópico, por ende podemos dejar la fórmula hasta allí. Y ahí estaría la otra. Ok, y esta de acá obviamente la podemos llevar también. Y esto sería nomenclatura, porque básicamente significa QL sobre QH. Y ya. ¿Ya? Y como esta es una medida adimensional, es por eso que podemos usar básicamente cualquier dato, ¿no? El que tengamos. Y de ahí en más creo que no hay más por conocer del ciclo de Carnot. Parece. Si no, ya vamos viendo los ejercicios y a ver qué nos encontramos. Ya. Y como les digo, este es un ciclo introductorio porque el objetivo del capítulo básicamente es ver los ciclos de potencia. Y en los ciclos de potencia que nosotros estudiamos en la materia, tenemos ciclo de Rankine y ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Que si me corrigen, hasta ese aún no han llegado, ¿verdad? Hasta ninguno de los dos. Aunque Rankine ven primero. ¿No? Bueno, si no, está perfecto. Entonces, vamos a ver, ya vimos cuál es el ciclo de Carnot, ahora vamos a ver cuál es la máquina térmica de Carnot. ¿Ok? Y como ya lo habíamos dicho en la introducción, la máquina térmica viene desde una fuente, ¿qué pasó? Ahí. Desde una fuente, esa alimenta a la máquina térmica y esta a su vez alimenta a un sumidero. Perdón, desecha el calor remanente a un sumidero. Y tenemos aquí su W. ¿Ok? Para esta máquina de aquí nos dan ciertos datos, nos dicen que la temperatura 1 es igual a 650 grados Celsius, eh, por acá 200 kilojoules, nos dicen que el Q2 es igual a 0.6 Q1 y nos estaban consultando el T2. Yep, perfecto. Entonces vamos a subir un poquitito, solo porque ya viendo el ejercicio me olvidé de una formulita aquí. Tenemos que el calor que ingresa es igual a W out más Q out.
Y eso obviamente desprendido de acá. Q neto Q in. Ya, perfecto. Igual si se me pasa alguna, subimos de nuevo. Bien, entonces, vamos a resolver este ejercicio de aquí. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Vamos a partir desde la fórmula de aquí. Entonces tenemos que el W va a ser igual a Q in menos Q out. ¿Ya? Y a su vez conocemos que el W, perdón, que el Q2 es 0.6 Q1. Por ende, Q2 es Q out, por cierto, que es el calor que sale. ¿Ya? Entonces sería W es igual a Q, vamos a llevarlo 1 y 2. 1 menos 0.6 Q1, ¿verdad? Entonces de aquí sacamos factor común, este Q1, y sería 1 menos 0.6, es decir, 0.4 Q1. ¿Ya? Y si nosotros despejamos de aquí, vamos a obtener, bueno, haríamos el literal C, que nos están pidiendo el valor de Q1. Vamos a obtener que Q1 es igual a W sobre 0.4. Y esto de aquí, ¿a qué sería igual? A sobre 0.5. 0.4, perdón. Aquí esperemos un ratito. Mira la calculadora. Ya, perfecto. Entonces, tendríamos aquí 500 kilojoules. Ese sería Q1. 500 kilojoules. Ya con esto podemos sacar el literal D, donde nos solicitan el valor de Q2, que sería este 0.6 de Q1, es decir, 0.6 por 500. Serían 300 kilojoules. Vamos a ponerlo igual. Perfecto. Ahora vamos con el literal B. ¿Qué nos dice en el literal B? La eficiencia térmica. Y aquí es donde yo les digo, ¿qué fórmula usaríamos para hallar la eficiencia térmica? Obviamente, la que nos da las tasas de calor. Es decir, 1 menos QL sobre QH. Y esa es la que vamos a utilizar. Ay, ya. Estamos. Sí. Entonces sería eficiencia térmica es igual a 1 menos QL sobre QH. Y esto sería igual a 1 menos 300, ay, perdón, sobre 500 kilojoules. Y esto nos daría 0.4. Yep. Y ahí hemos obtenido la eficiencia térmica. ¿Y qué más nos solicitan?
que determinemos la temperatura 2. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar esa temperatura? Ay, por cierto, ya, no lo mencioné, pero bueno, aprovechando, nosotros en ciclos, ciclo de Rankine, ciclo de refrigeración por compresión de vapor, ciclo de Carnot, siempre vamos a trabajar en escala absoluta. Es decir, vamos a trabajar con nuestras temperaturas en grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, si nos solicitan en grados Celsius, probablemente de Kelvin nosotros vamos a llevar a grados Celsius. No deben trabajarlo directo en grados Celsius. Listo. Entonces, ahora, ¿cuál usaríamos? Esta, ¿cierto? Porque ya conocemos la eficiencia térmica, bueno, esto es una constante, y necesitamos TH, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar esa fórmula de ahí. Y es a lo que me refería en la introducción. Nosotros vamos a utilizar las fórmulas de acuerdo a los datos que nosotros tenemos. Entonces, para el literal A, tendríamos eficiencia térmica es igual a 1 menos TL sobre TH. ¿Ok? Entonces, ay, perdón. Tenemos TH y queremos TL. Así es la cosa. Vi al revés aquí. Y recordemos que TH es el de la fuente, T high, y por acá tendríamos T low. Yep. Perfecto. Entonces, vamos reemplazando, perdón, despejando. Sería eficiencia térmica menos 1 es igual a menos TL sobre TH. Ahora despejamos este TH que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Sería T low es igual a TH por 1 menos eficiencia térmica, ¿correcto? Entonces despejamos. Sería, cuánto es, perdón, el TH? Recordemos que sería el de alta temperatura, sería 650 grados Celsius. Pero, como les mencioné, nosotros debemos trabajarlo en escala absoluta. Entonces sería 650 más 273, ¿verdad? Y por el lado de acá tenemos 1 menos 0.4, es decir, 0.6. Nuestro TL sería 650 más 273 por 0.6. Es decir, 553.8 Kelvin. Pero nosotros nos lo están solicitando en grados Celsius. Por ende, 280.8 grados Celsius. Y ahí estaría resuelto nuestro ejercicio de máquinas de Carnot. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto al ejercicio? Perfecto. De no ser así, por supuesto este no es el único ejercicio tipo. Ya vamos a ver ahorita en la resolución de lecciones pasadas. Pero para no ser tan redundante, vamos a pasar hacia refrigeradores y bombas de calor. Que porfa me van corrigiendo si me adelanto algo que no han visto, que lo dudo. Refrigeradores y bombas de calor, ya lo vieron, ¿verdad? Bueno, Sí, ya, perfecto. Gracias. Entonces, vamos a ver primero lo concerniente a bombas de calor. Vamos a poner las fórmulas directo. Tenemos la eficiencia de bomba de calor, o también la van a encontrar como hot pump.
sería temperatura height sobre temperatura height menos T-low. O QH sobre W. Y ahora también vamos a tener un coeficiente de desempeño que lo vamos a conocer como el COP. ¿De qué? Lo mismo, bomba de calor o hot pump. Y este va a ser, perdón, 1 sobre 1 menos TL sobre TH. O si lo llevamos a calor, 1 sobre, perdón, 1 menos QL menos QH. Ya, y de una vez vamos poniendo las de refrigerador. Obviamente es bomba de calor de Carnot y refrigerador de Carnot, por si acaso. Ahí. Ya, y lo menciono porque vamos a ver otros ciclos que no son eh, correspondientes a Carnot. Por ejemplo, el ciclo de refrigeración por compresión de vapor sería un refrigerador y por supuesto no es de Carnot. Entonces, por eso es mencionado. El ciclo de Carnot también se lo conoce como ciclo ideal, por si acaso lo llegan a encontrar en una prueba así y les dicen calculen la eficiencia del ciclo ideal, se refiere a que calculen la eficiencia utilizando las fórmulas del ciclo de Carnot, que son las de acá. Es decir, ustedes van a calcular la eficiencia, imaginemos que tienen las temperaturas, tanto de fuente como de sumidero, van a encontrar la eficiencia utilizando esta fórmula. Y luego les van a decir y compárenlas con la eficiencia del dispositivo y asumamos que está en una bomba de calor, pues van a usar esta de aquí. Y obviamente tiene que ser menor. ¿Ok? Entonces, respecto al refrigerador, lo mismo. Tenemos eficiencia, eh, QL sobre W o por acá es lo contrario, TL sobre TH menos TL. Y respecto al COP, tenemos que esto es 1 sobre QH sobre QL menos 1. Uy, de hecho aquí suele haber una pregunta teórica interesante. No la recuerdo textual, pero era sobre este coeficiente. De hecho se lo voy a dejar, digamos que de tarea entre comillas. Yo la respuesta la voy a enviar al grupo yo mismo. Que es eh, si el coeficiente del refrigerador puede ser mayor que una unidad, es decir, que 1, y por qué. ¿Ya? La respuesta es sí puede, pero eh, lo que se busca es que se define el por qué. Y por acá tenemos, cuando ya trabajamos con temperaturas, es simplemente cambiar la Q por T y listo. Ok, creo que no se me olvida nada más. Mm, 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 mm. No, creo que no. Ya, entonces vamos a dibujar un poquito qué es lo que pasa con estos dispositivos. El refrigerador recibe un W y por acá tenemos una fuente a baja temperatura. Vamos a ponerlas con T ya. TL y lo enviamos hacia el T height.
Ya, eso sería un refrigerador. Y ahora una bomba de calor, pues va a ser, digamos que casi lo mismo. Que vamos a tener algo por acá a T-high, por acá a T-low. De hecho, se los conoce como dispositivos de ciclo inverso de Carnot, al refrigerador y bombas de calor. Por acá recibimos un W, mandamos por acá al T-high y por acá al T-low. Ya que esto por acá suele ser aire del exterior, casa, por ejemplo. Ya lo vamos a ver ahorita. Y lo interesante de estos dos es ver los ejercicios acoplados. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, perdón, de acoplar una máquina térmica con un refrigerador. Y básicamente son los ejercicios tipo. ¿Ok? Para Carnot sí les pueden poner ejercicios así, una máquina térmica y ya. Cuando vamos a hablar de refrigerador o bomba de calor, lo más probable es que vayamos a tener un acoplado. ¿Por qué? Porque como ustedes están notando, estos dispositivos necesitan un W. ¿Y quién da un W? Una máquina térmica. Vamos con el ejercicio para poderlo entender. Nos dice, una máquina térmica reversible, ¿ok? A esto me refería. Si ya les dicen máquina térmica reversible, es una máquina térmica de Carnot. O una máquina térmica ideal, eso es una máquina térmica de Carnot. ¿Ok? No les van a decir así explícitamente, es de Carnot. ¿Ok? Y lo menciono obviamente más para el examen. Para la lección ustedes ya saben que lo que sea que les pongan va a ser Carnot. Pero para el examen, aunque es un poquito más complejo, pero bueno, puede llegar a haber confusión con Carnot. Ya cuando hablemos de otros tipos de ciclos. Eh, ¿Listo? Ya listo. Entonces, nos dice, una máquina térmica reversible funciona entre dos reservorios a temperaturas de 800 grados Celsius y 30 grados Celsius. Uy, por cierto, olvidé poner WhatsApp en un ratito, si acaso. Ya listo. Ya. La máquina térmica acciona un refrigerador reversible que funciona entre dos reservorios, 30 y -20, y la tasa de calor removido del espacio refrigerado es de 2000 kilojoules por segundo. Determine ABCD. Ok. Entonces, lo primero, generalmente en evaluaciones no se los van a dar, en deberes sí, y lo tienen que hacer, es dibujar o diagramar sus dispositivos, sean máquinas de Carnot, refrigeradores, bombas, o ya me adelanto un poquito, cuando veamos los ciclos de Rankine y demás, deben hacer el esquema de dispositivos. ¿Ok? Eso es algo que aunque no se los pidan, es algo implícito de todos los ejercicios de termodinámica, dibujar los dispositivos que están utilizando. Ya, entonces, vamos por acá. Nos dicen que para la máquina térmica funciona entre dos reservorios, 800 y 30. ¿Cómo los pongo? Por supuesto que alta temperatura va a ser nuestra fuente. 800. Ya, estos van a alimentar mi máquina térmica. Está muy cerca. Y por acá tenemos 30 grados Celsius. Que es que el sumidero. Y aquí un dato. El sumidero eh, de mi máquina térmica va a funcionar por arriba, digamos, de nuestro refrigerador. Recordemos que es un inverso, ¿no? Entonces, por acá, sobre las nubes, tendríamos 30 grados Celsius.
30 grados Celsius y menos 20 grados Celsius. Ya, entonces, refrigerador. Y esto va a recibir un W. Bueno, aquí no nos dicen nada, pero generalmente aquí hay un corte, ¿no? Y por acá pasa cierto porcentaje del trabajo, por ejemplo, 0.7 W. ¿Ok? Y así es como se dibuja el corte. Por acá 0.3 W que va, no sé, en los ejercicios les puede decir que alimenta otra línea o N cosas, ¿no? Entonces, este no es el caso, vamos borrando. En este caso pasa el 100%, entonces W. Allí tendríamos dibujado nuestro dispositivo. Lo primero que nos solicitan es la eficiencia de la máquina térmica. Entonces vamos a plantear eso, ¿no? Entonces recuerden, de la máquina térmica. Es decir, nosotros para la eficiencia vamos a utilizar fórmulas del ciclo de Carnot, ¿ok? De la máquina térmica. Y bueno, tenemos las temperaturas, entonces no nos complicamos. Eficiencia térmica es igual a 1 menos TL sobre TH. Y por acá tendríamos 1 menos 30 más 273 sobre... Uy, por acá. Ah, ya, es que no lo hice por temperatura. Listo. Ya, recordemos que se debe trabajar en escala absoluta. Entonces, Kelvin, 800 más 273 Kelvin. Ya, entonces la eficiencia térmica sería igual a 0.7176. Vamos a la B. ¿Qué nos dice el coeficiente de desempeño del refrigerador? Es decir, el COP. Lo mismo, tenemos temperaturas, no nos compliquemos. Usamos la fórmula del COP, donde nuestros inputs son las temperaturas, 1 sobre TH sobre TL. Menos 1, déjame volver rapidito. Sí. Entonces, 1 sobre 30 más 273 sobre, para el refrigerador sería menos 20, el TL. Menos 20 más 273. Y esto menos 1. COP del refrigerador. $5.06. Y aquí, una vez más, siendo insistente de nuevo, porfa no olviden trabajar en escala absoluta. Es un error bastante común en cuanto a las evaluaciones. Ver que se trabaja en grados Celsius, sí les cambia la respuesta. Por ejemplo aquí, vamos a hacerlo aquí, solo para ver. Aquí, por ejemplo, nos daría una eficiencia del 0.96. Entonces, por supuesto que es una respuesta bastante diferente. Sí les va a cambiar la respuesta. Aquí no pasa lo de... eh, ¿cómo se llama esto? Lo de las restas, donde podríamos decir, si lo trabajo en Celsius o en Kelvin da lo mismo. Aquí no va a pasar. Es por eso que antes insistíamos que lleven todo a Kelvin, porque aunque sí daba lo mismo, ya se iban acostumbrando un poco a cambiarlo. Si no es así,
no pasa nada, lo hacemos ahora, pero porfa, no se olviden de trabajar siempre en escala absoluta cuando estemos hablando de estos ciclos. Bueno, del ciclo de los ciclos en general, en ranking también. Ok, ahora sí, vamos al C, que nos dice la tasa de transferencia de calor suministrado a la máquina térmica, es decir, el Q. ¿Y cuál sería? Sería el QH, ¿no? Y aquí ya empezamos a trabajar con el uso de fórmulas. A ver, si yo quiero sacar cuánto es el QH de la eficiencia térmica, puedo trabajarlo de la máquina térmica con eficiencia térmica es igual a W sobre QH, ¿verdad? ¿Y qué hago aquí? Después del QH. Y me quedará W sobre eficiencia térmica. Eficiencia térmica ya la tengo, pero W no. Ahora, ¿cómo puedo hallar W? Con COP. Entonces, coeficiente de desempeño del refrigerador es igual a W sobre, QL, perdón, sobre QL sobre W. Ahí sí, ¿no? Ahí ni la puse ni siquiera. Ahorita la completamos. Entonces, COP del refrigerador es igual a QL sobre W. Listo. Sí, QL. Ahora, de aquí podemos despejar nosotros el W. Y nos quedará QL sobre el COP del refrigerador. ¿Ya? Y a nosotros sí nos mencionaban eso. La tasa del calor removido del espacio refrigerado es de 2000 kilojoules por segundo. Es decir, tenemos que esa tasa es de 2000 kilowatts directamente. Sobre el COP del refrigerador, que lo tenemos aquí, 5.06. Y esto aquí es igual 395.26 kilowatts. 395.26 kilowatts. Ahora ya tenemos W, podemos reemplazarlo acá. Sería 395.26 kilowatts sobre la eficiencia térmica, que es 0,7176. 0,7176. Y nos quedaría 550.63. 550.63 kilowatts. ¿Listo? Esta sería la respuesta hacia el QH. Vamos a ver qué nos pide el literal D. La tasa de transferencia de calor total disipado al sumidero o reservorio a 30 grados, seguramente era, en kilowatts. Y ahorita llevamos a español lo que nos quiere decir esa pregunta. Entonces, Tengo una pregunta. sí, claro. ¿De dónde sacamos el W de X de 395.26? Porque sé de dónde sacamos el de 2000, pero ese de arriba no. ¿De dónde lo sacamos? A ver, a ver. ¿Te refieres a esto de aquí? 395.26. Ah, entonces primero ya me di cuenta que primero sacamos el de abajo y luego lo. Ah, ya, sí, sí, sí. Ok. Sacamos Sí, el ya me W había visto. despejándolo del COP y ese valor lo reemplazamos acá. Ok, dale. Eh,
Aquí estamos. Ah, ya. La tasa de transferencia de calor total disipado al sumidero. ¿Cuál es el sumidero? 30 grados. Pero ¿qué tenemos por acá? Tenemos el QL de la máquina térmica y el QH del refrigerador. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa de transferencia total disipada? La sumatoria de esos dos. Entonces, vamos al literal D. Tendríamos. Vamos primero en la máquina térmica, ¿ok? Eh, ush, máquina térmica. Tendríamos. Imaginemos esto de aquí, como yo siempre les digo. Imaginemos esto como si fuera un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos que cumplir? Lo que ingresa es igual a lo que sale. Hay por acá QH, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería? QH es igual a W más QL, ¿verdad? Entonces, llevemos eso. Para la máquina térmica tendríamos que QH es igual a W más QL. ¿Ok? Y de aquí, ¿qué nos falta? Nos falta QL. Entonces, despejo. QH menos W. Correcto. Ahora, QL es igual a... ¿Cuánto era nuestro QH? Aquí está. 550.63. Sorry. QH y W. 550.63. Perdón. 550.63 menos, ¿cuánto es nuestro W? 395.26. 395.26 kilowatts, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer input, sería el QL. 550.63 menos 395. Y tendríamos un valor de 155.37 kilowatts. ¿Ok? Listo. Ya tenemos de la máquina térmica. Vamos con el refrigerador. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Imaginemos que esto fuera un diagrama de cuerpo libre. Tenemos lo que ingresa es igual a lo que sale. Entonces QH es igual a W más QL. ¿Correcto? Vamos a llamarle a esto prima, ¿ya? QH prima, QL prima. Entonces tendríamos QH prima es igual al W, pero del compresor, más QL prima. Recordemos que aquí pasa por un compresor. Sin embargo, como por las características de este ejercicio, pasa todo el trabajo. Eso no les va a pasar. Ya les estoy avisando. Si es que llega a salir en la lección, lo más probable es que les diga de una máquina térmica el 70% activa un refrigerador y les van a hablar lo que sea del otro 30%. Algunos nos ponemos a ver qué pasa con ese 30%. Nada. Olvídense de ese 30%. Eso es un calor disipado. Es decir, de aquí yo pierdo el 0.3 W. ¿Ok? Y sí, les va a decir que sí, que alimenta a otra máquina y no sé qué. Esa línea sáltensela, ¿ok? No les paren bola. Eso ya se pierde. Nosotros estamos concentrados en este refrigerador o en este hot pump. ¿Ok? De acuerdo a cómo sea el ejercicio. En este caso, como coincide, va a ser simplemente W. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta? Nada, ¿verdad? Nada, entonces reemplazamos. El W 395.26 y ay, aquí es más. El QL que era 2000. Ahí, aquí está. No lo puse sobre. Listo. 2000 kilowatts. Y vamos a sumar aquí mismo. Sería 2395
95.26 kilowatts. Ahora sí, ¿cuál sería el calor total? Calor total es igual a QH más QL. Y esto es igual a 2394', más 155.37. 2550.63. Yep. Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta respecto a este ejercicio? Ya. Y el E que nos adelantamos, que es realizar el diagrama de acoplamiento. ¿Qué es esto? Dibujar el esquema de los dispositivos. Me adelanto, no siempre se los van a pedir, pero siempre tienen que hacerlo. ¿Ok? Chill. De ahí, la otra variante es que les dan el QH aquí, por ejemplo, sería K2000, y deben hallar lo contrario, ¿no? Pero es lo mismo, básicamente ir jugando un poquito con las fórmulas. Y ya, no hay más. Entonces, al buen entender, pocas palabras, ¿no? De acoplamiento, este es el único. Bueno, y el lineal, que en un lineal es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos un dispositivo aquí que alimenta otro dispositivo acá. Y ya, pero es básicamente lo mismo. Entonces, listo, vamos a, a ver qué más. Ay, ¿qué es? Ya. Y este ya sería una leccioncita que, bueno, por cuestión de tiempo, esta es una ayudantía doble. Uy. Vamos a hacer la resolución de una lección pasada. Una que fue puro Carnot, porque ya psicometría había sido evaluada en una lección pasada, como es siempre. Pero este no es el caso. ¿Okay? Recordemos que para ustedes sí va a haber psicometría. Entonces, revisen la ayudantía de psicometría. Yo opino que eso está súper chévere. Y como siempre les digo, de ahí no hay más. O sea, eso es lo que les pueden preguntar. De hecho, hay hasta más cosas de las que les pueden preguntar. Y ahí está. Okay, entonces revisen esa ayudantía. Voy a buscar igual ahí para ejercicios más. Pero como les digo, los ejercicios son básicamente los mismos. Aunque creo que en la ayudantía no hicimos con PBMRGT. No me acuerdo. Voy a revisar. Y si no hemos hecho, les envío uno de los que tengo por allí resueltitos por si acaso. Creo que no. Creo que solo hicimos un ejercicio. Ya, entonces vamos a la resolución de una lección pasada. Hay un ratito, tengo una pregunta aquí por WhatsApp. Ya. Ok, no era de acá. Bien, vamos a la lección. Nos dice, una máquina térmica de Carnot a la que se le suministran 1200 kilojoules por segundo de calor a una temperatura fija constante de 600 grados Celsius. El rechazo de calor tiene lugar a 27 grados Celsius y se obtuvieron los siguientes resultados. Se rechazan A, B, C. Clasifiquen los resultados del reporte como una máquina reversible, irreversible o imposible. ¿Ya? Entonces, vamos a ir poniendo aquí qué es cada una de estas. Una máquina reversible es aquella que su eficiencia es igual a la eficiencia térmica de Carnot. Igual, exactamente. Una irreversible es que la eficiencia sea menor a la eficiencia térmica de Carnot. Y una imposible, como ya lo dijimos en la introducción, es que su eficiencia sea mayor a la eficiencia térmica de Carnot. ¿Ok? Esas son las tres cosas que nos pueden pasar para ejercicios experimentales que son estos de aquí. ¿Ya? Es cuando nos dan
el cómo va a trabajar una máquina y nos dicen que se obtuvieron n resultados y nos van a dar varios. Y de ahí nosotros debemos clasificar cuál es cada una de estas. Ay, por cierto, acá vimos los dispositivos y no habíamos dicho qué son. A ver, una bomba de calor, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya lo han de haber mencionado en clases, son básicamente unos calefactores. Lo que hacen es mantener un espacio a mayor temperatura, dándole calor. ¿Ok? Aquí yo le otorgo calor y ese calor lo extraigo del espacio frío. ¿Ok? Por eso es que suena un poco raro, pero cuando se lo menciona dicen eh, que le extraemos calor al frío. Ya es básicamente eso. Nosotros vamos a calentar un espacio enviándole ese calor obtenido desde un espacio frío. Y un refrigerador, bueno, como su nombre lo dice, lo que hace básicamente es mantener frío un espacio y lo que va a hacer es extraer el calor de allí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá mi punto foco es este y de lado de acá mi punto foco es acá. Listo. Esas son las características de esos dispositivos. Creo que no me olvido más nada. Ya, creo que no. A ver, ahora sí, vamos con esto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Como les digo, hay varias. Ustedes pueden hallar Q, se lo puede hacer también eh, hallando las T de aquí, y etcétera. Voy a ir yo a lo que considero es más rápido y directo, que es, primero, vamos a hallar la eficiencia teórica, es decir, la mejor eficiencia posible, que es la eficiencia de Carnot. ¿Ok? Entonces, esa va a ser mi base. Mi eficiencia térmica de Carnot va a ser igual a 1 menos TL sobre TH. ¿Correcto? Y esto es igual a 1 menos 27. 27 más 273 son 300. Sobre 600 más 273, 873. Ya, ¿y esto cuánto va a ser? 0.65, 0.66, básicamente. Ya, y en efecto, eso es lo que nosotros vamos a comparar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a obtener la eficiencia de cada uno de los literales y lo vamos a comparar a esta eficiencia, a 0.66. Por ejemplo, en el literal A calculamos la eficiencia. ¿Cómo? A nosotros nos están dando aquí un Q, ¿ok? Nos están dando una tasa. Por ende, pues vamos a usar esa tasa. Sería QL, QH, ¿verdad? ¿La tasa cuánto es? 310.5. ¿Y de dónde va a ser? De QL. ¿Por qué? Porque acá ya me están dando la tasa de suministro. ¿Ok? Por ende, bueno, incluso nos dicen, se rechazan, es decir, es el QL. ¿Ok? Entonces, 1 menos 310.5 kilowatts sobre 1200 kilowatts. ¿Cuánto me da esto? 0.74. Por ende, esta es una máquina térmica imposible. ¿Por qué? Porque tiene una eficiencia mayor a la eficiencia térmica de Carnot. Y nosotros sabemos que teóricamente eso es imposible. Listo, vamos con el literal B, que sería lo mismo, hallar la eficiencia. 1 menos QL, QH, QL, QH, esto es igual 1 menos
Para el literal B me dice que son 412,4. 412,4. Y por acá lo mismo, 1200. ¿Y esto cuánto sería igual? 0,66. Por tanto, la eficiencia térmica es igual a la eficiencia térmica de Carnot. Estamos ante una máquina térmica reversible. ¿Ok? Que teóricamente, como lo habíamos visto, también es imposible, pero bueno, también es prácticamente imposible en un entorno real, pero teóricamente es reversible. Y finalmente nos vamos con el literal C, donde me dicen que se rechazan 210,8. Esta también va a ser imposible. Kilowatts, 1200. Y esta nos da 0,82. Por tanto, también es una máquina térmica imposible. Listo. Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta respecto a este ejercicio? Y obviamente una irreversible era una, no sé, 0,65, 0,61, 0,40 y pico. Ya, esas son máquinas térmicas irreversibles en este caso. ¿Ya? Lastimosamente no se dio, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a este ejercicio? Y bueno, como les mencionaba, la forma típica en que es resuelto este ejercicio es hallando el Q de acá y comparándolos con estos Q de aquí. Sin embargo, yo creo que es más rápido hallar las eficiencias. No, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta que me dice... A ver, vamos borrando esta página. Aquí estamos. Esta también. Ya, tenemos un ejercicio de bombas de calor. No es el típico, pero puede haber. Y digo no es el típico porque como les mencioné, los típicos son los acoplados. Esos son los fijos. Si no va al segundo parcial, va al mejoramiento, pero fijo. Muy probablemente no entre al segundo parcial porque tenemos muchos temas, pero al mejoramiento va de ley, un acoplado. Entonces, nos dice, una bomba de calor se utiliza para mantener una casa a 20 grados Celsius, extrayendo calor del aire exterior que se encuentra a -5. Es lo que les mencionaba justo. La casa pierde calor a razón de 120.000 kilojoules por hora y la bomba de calor consume 2,2 kilowatts. Y me dicen, esta bomba es lo suficientemente potente para realizar este trabajo. Vamos resolviendo el ejercicio. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Perfecto, un ejercicio que no nos lo dice. Dibujar el esquema. Entonces nos dice que el objetivo es mantener una casa. Bueno, yo siempre hago nubecitas, pero vamos a decir que ya esta es la casa. Ya el objetivo de esta bomba es mantener esa casa a 20 grados Celsius, extrayendo desde el aire exterior. ¿Qué datos tenemos? Casa a 20 grados Celsius, es decir, este va a ser mi T-height y va a ser 293 Kelvin. Tenemos T-low, me dicen que es -5, por ende 268. Tenemos QH, que es 120.000 kilowatts. Y tenemos que consume o se le suministran
2.2 kilowatts. A ver, 2.2 kilowatts. Y más nada. Ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Calcular el W. Ok, vamos a calcular el W teórico. Entonces, el W para bomba de calor, recordemos que era QH sobre el COP de bomba de calor. Ahora, el COP tampoco lo tenemos, entonces también hay que calcularlo. COP de bomba de calor, el QH sí lo tenemos, entonces perfecto. Sería 1 sobre TL, ay no, perdón, estamos en bomba de calor, sería 1 sobre 1 menos TL TH. Allí sí. Entonces perfecto. Reemplazamos 268 Kelvin sobre 293 Kelvin. Esto sería 11.72. Y eso reemplazamos acá. Sería... Ahí. Ok. Kilojoules por hora. Ahí sí. Estaba mal. Entonces hay que hacer una conversión. Creo que sí me va a dar el espacio. Vamos a ver. Sería 120.000 kilojoules por hora. Y debo llevar esto a kilowatts. Una hora tiene 3600 segundos. Sobre 11.72. Entonces 120.000 sobre 3600, 11.72. Nos da 2.84 kilowatts. ¿Y cuál era el objetivo? O más bien, ¿cuál es el objetivo de hallar este W teórico? El de nosotros, el W teórico 2.84 es mayor que el W real, que es 2.2 kilowatts. Por ende, la bomba no es lo suficientemente potente para realizar este trabajo. Que para que una bomba sea lo suficientemente potente para realizar el trabajo que nos están planteando, debe ser ni siquiera igual, tiene que ser mayor a el teórico. ¿Ok? Entonces, esta bomba no es lo suficientemente potente para realizar el trabajo. Mayor, ni siquiera debe ser igual. ¿Ok? Si da igual, ahí debemos mencionar que teóricamente es lo suficientemente potente para realizar el trabajo, pero no estamos considerando ningún tipo de variación. Por ende, eh, realmente no es lo suficientemente potente para realizar el trabajo. ¿Ya? Teóricamente sí. Listo. Y vamos con este ejercicio de aquí. Ya, sorry. Justo Brian quiso pasar ahorita. Entonces, para el siguiente tenemos. Profe,
Sí, Elkin, dime, te escucho. Ah, ya, estás escribiendo. Disculpe, ¿sí se me escucha? Sí, sí. Tenía una pregunta acerca de la lección de mañana, si que van a salir el tema de compresión de vapor, refrigeración. ¿Ya lo vieron? Es que ayer creo que estábamos viendo el tema, creo que el inicio nomás, pero en lo que es la tarea 6 creo que es trabajo autónomo, que salió un ejercicio de graficar en la curva de saturación. Eh, Mira, después de la biometría, sin embargo, como te digo, después, en caso de que no se de la lección, ya. Igual, gracias por la pregunta, porque bueno, Ya, dale, Elkin, gracias. gracias. A ver, vamos con la siguiente. Nos dice, una máquina térmica que opera en un ciclo de Carnot tiene una eficiencia del 70%. El calor de desecho va a un lado que se encuentra a 12 grados Celsius a razón de 15 kilowatts. Determine la salida de potencia del motor y la temperatura de la fuente. Ah, se va a apagar un ratito. Y ahora sí, se va a apagar la tablet. Entonces, listo. Eh, lo primero, estamos hablando de una máquina térmica, vamos a graficarla, sería, eh, por acá tenemos la fuente, por acá tendríamos nuestra máquina térmica, por acá tenemos un sumidero, y por acá un W, que nos dan la eficiencia, vamos a ponerlo por aquí, nos dan el TL, que es 12 grados, que sería TL, sería 285 Kelvin. Nos dan el QL también, que sería 15 kilowatts. Y por supuesto, nos solicitan QH y TH. Entonces, listo. Primero vamos a calcular la temperatura de la fuente. Ah, no, no nos están pidiendo QH. Están pidiendo la potencia del motor. Entonces, bueno, igual necesitamos la temperatura de la fuente primero. ¿Qué sería? Digamos que ese es el literal. Eficiencia térmica es igual a 1 menos TL. Ay, sorry. TL, TH. Entonces de aquí despejamos TH. ¿Qué nos quedaría? TL sobre 1 menos eficiencia térmica, ¿verdad? Entonces, TH aquí es igual 285 Kelvin sobre 1 menos 0.70. Esto sería igual a 950 grados Kelvin. Entonces ya tenemos la temperatura de la fuente. Vamos al literal B, que nos solicitan la salida de potencia del motor. ¿Y eso qué es? W neto. ¿Cómo puedo hallar el W neto? Con eficiencia térmica es igual a W neto sobre QH.
De aquí despejo W neto, que me quedaría W neto es igual a eficiencia térmica por QH, ¿cierto? Y me hace falta QH. Entonces, vamos a hallar QH con lo mismo, básicamente. Eficiencia térmica es igual a 1 menos QL sobre QH. Despejo aquí QH, que sería... ay, QL sobre 1 menos eficiencia térmica. Esto sería 15 kilowatts sobre 1 menos 0.7. Y esto es igual a 15 para 0.3. 50 kilowatts. Y eso es lo que reemplazo acá, que sería 0.7 por 50 kilowatts. Entonces, lo que sale sería 0.7, 35 kilowatts. Y ese sería mi W neto. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta respecto a este ejercicio? Ya, de no ser así, igual respecto a la teoría, las preguntas típicas en cuanto a teoría son las que mencionamos desde el principio. Les dicen, mencione la segunda ley de la termodinámica, mencione el enunciado de Kelvin Planck, mencione el enunciado de... Ay, se me fue el nombre. Bueno, el otro enunciado. Eh, también les preguntan bastante lo de las características de las máquinas térmicas. La pregunta que siempre sale es la que les digo si el coeficiente de desempeño puede ser mayor de 1 y mayor a 1 y por qué del refrigerador. Eh, y básicamente en eso está comprendida la teoría. ¿Qué es una bomba de calor? ¿Qué es un refrigerador? ¿Cuáles son las funciones? Y ya. Por ahí tal vez se me está escapando uno o dos, pero básicamente esas son las preguntas típicas en cuanto a teoría.